Bienvenido a otro video sobre la integración antiderivada e indefinida. El objetivo principal de este segundo video es proporcionar ejemplos adicionales que involucren funciones trigonométricas. Entonces, te recomendaría que mires primero el video anterior, porque explicará el concepto de antidiferenciación con mucho más detalle, pero sigamos adelante y hagamos una revisión rápida. Digamos que sabíamos que la función derivada era igual al coseno x, pero queríamos saber cuál habría sido la función original. Estoy seguro de que con un poco de pensamiento, podrías darte cuenta de que la función original debe haber sido f de x es igual a seno x, pero en realidad, hay un número infinito de funciones que tienen una derivada del coseno x. Podríamos agregar cualquier constante aquí. Por ejemplo, podríamos tener f de x igual a seno x más 1 o más 2, o cualquier constante. Entonces, lo que podríamos hacer es decir, f de x es igual a seno x más c, donde c sería cualquier constante. Y llamamos a esta función la antiderivada de f de x es igual a coseno x. Entonces, el reverso de la diferenciación es antidiferenciador, y el resultado se llama antiderivado. Una función grande f de x es la antiderivada de la pequeña f de x si la derivada de la gran f de x es igual a la pequeña f de x. Entonces, en el problema anterior, habríamos tenido f de x igual coseno x, y f grande de x es igual a seno x más c, porque una derivada de f grande de x es igual a f pequeña de x. Y, como ya dijimos, para representar a toda la familia de antiderivados, podemos agregar una constante, que representamos con más c. Entonces, formalizar el proceso de antidiferenciación se llama integración o integración indefinida. Para indicar que la antiderivada de f de x es igual a coseno x es igual a grande f de x es igual a seno x más c, escribimos, la integral antiderivada o indefinida del coseno x con respecto a x, es igual a seno x más c. Esto se llama el signo integral. Esta función aquí se llama integrando. Dx es la variable de integración. C es la constante de integración, y gran f de x más c es nuestra antiderivada. Bien, en el video anterior, discutimos todas estas nuevas fórmulas de integración y las comparamos con las fórmulas de diferenciación correspondientes. En este video, queremos centrarnos en las fórmulas de integración para las funciones trigonométricas. Como vemos aquí, observe de cerca estas fórmulas de integración y compárelas con cada fórmula de diferenciación. Ojalá tengan sentido. Recuerda, si tomas la derivada de estos antiderivados, deberíamos terminar con estos integrandos, y lo haremos si aplicamos estas fórmulas de diferenciación. Sigamos adelante e intentemos algunos. Queremos determinar la integral indefinida de x cubo menos seno x. Bueno, para encontrar la antiderivada del cubo x, tenemos que aplicar la regla de potencia del video anterior. Entonces, agregaríamos 1 al exponente, y luego dividir por 4, menos la antiderivada de seno x es igual a coseno negativo x. Y luego más c. Entonces, si limpiamos esto, sería x al cuarto dividido por 4, más coseno x más c. Observe que aplicamos dos fórmulas de integración diferentes. Ambos tenían un plus c, pero no hay razón para poner más c dos veces, porque si agregamos dos constantes, solo obtenemos otra constante. Por lo tanto, es una práctica común solo poner 1 más c al final de nuestra antiderivada. Número 2, tenemos la integral indefinida de 2 secantes al cuadrado x más coseno x, que sería igual a 2 veces la antiderivada de la secante al cuadrado x, que es igual a la tangente x más c, más la antiderivada del coseno x es igual a seno x más c, y nuevamente, simplemente ponemos nuestro más c al final. Vamos a ver dos más que no son tan sencillas. A veces, tenemos que manipular el integrando para que se ajuste a una de estas fórmulas de integración. Entonces, por ejemplo, en este problema, primero debemos eliminar los paréntesis, por lo que distribuiremos la secante x. Entonces, tendremos la integral indefinida de secante x tangente x menos secante al cuadrado x. Todo con respecto a x. Bien, ahora, si echamos un vistazo a nuestras fórmulas, tenemos dos que se ajustan.
La antiderivada de secante x veces tangente x es igual a secante x menos la antiderivada de secante al cuadrado x es igual a la tangente x, y luego, por supuesto, tenemos el más c. Bien, en este último ejemplo, nuevamente, nos damos cuenta de inmediato, no se ajusta a uno de nuestros fórmulas de integración básicas, por lo que tenemos que manipular esto. Una cosa que viene a la mente sobre este problema, una menos seno cuadrado x es igual a coseno cuadrado x. Entonces, sigamos adelante e intentemos reemplazar 1 menos seno cuadrado x con coseno cuadrado x. A continuación, podríamos reescribir esto como la integral indefinida de 1 sobre coseno x veces seno x sobre coseno x. Y podría preguntar, bueno, ¿por qué querrías hacer eso? Bueno, de nuevo, cuanto más familiarizado estés con estas fórmulas, más trucos aprenderás. Pero 1 sobre coseno x es igual a secante x, y seno x dividido por coseno x es igual a tangente x. Y ahora, si echas un vistazo a las fórmulas, podemos seguir adelante y usar esta otra vez, donde tenemos la antiderivada de secante x tangente x es igual a secante x más c. Bien, espero que hayan encontrado útiles estos ejemplos adicionales. Gracias por ver.